Buenos días, jóvenes. Tal como nos hemos propuesto, los días jueves la vamos a dedicar a ejercicio, retomar lo que hemos trabajado en la semana. Empezamos el día lunes viendo límites infinitos, límites al infinito. Y vimos también allí la definición de continuidad en un punto. Y en la clase del día miércoles vimos derivada de algunas funciones. Es lo que vamos a trabajar, ¿no? En lo posible vamos a llevar esa metodología de trabajo. Reforzar el día jueves con lo que hemos desarrollado en las dos clases anteriores. Este corresponde a la clase 6, la clase 06, que la vamos a destinar entonces a ejercicios. Entonces, aquí encontré este texto que me pareció interesante. Dice: encuentre las asíntotas de la gráfica. Un poco pesado el texto, así que ahí. De la gráfica de f de x igual a 4 menos x y 3 más x. 3 más x. Ya. Y en la letra A y la letra B, hallar f' de la derivada, lo que vimos allá. O sea, aquí lo anterior y lo que vimos en la clase de ayer. Damos la solución. Tenemos aquí dos tipos de asíntotas. Dos tipos de asíntotas. Dos tipos de asíntotas. Que son las asíntotas verticales, donde la función se hace cero en el denominador, si es un polinomio sobre otro polinomio, como en ese caso. Y las asíntotas horizontales, que tenemos que aplicar el límite cuando el x te va a más menos infinito, y ahí nos va a resultar un valor L. Ese para la parte A. ¿Ya? Entonces, las asíntotas verticales, tenemos f de x, 4 menos x y 3 más x. Y 3 más x igual al valor 0, y ahí tenemos que x igual menos 3 es la asíntota vertical. Asíntota vertical. Para la asíntota horizontal, basta calcular con la forma que tiene la función, la asíntota que tienda más o menos infinito va a dar lo mismo. Entonces, el límite de la función cuando el x tiende a infinito es el límite de 4 menos x, 3 más x, cuando el x tiende a infinito, que es forma indeterminada, que es de la forma
infinito sobre infinito. ¿No? Infinito sobre. Vamos a utilizar la función, la gráfica de la función f de x 1 sobre x. Al dividir allí, al factorizar va a tener esa característica. Y aquí la gráfica es esa, la gráfica es esa. Entonces está claro que el límite de f de x, cuando el x podríamos haberle puesto otra letra, otro nombre, cuando el x tiende a infinito, ese valor es cero, ¿cierto? Ese valor. Lo mismo más o menos infinito. Más o menos infinito. Eso lo logramos que tenga esa característica al hacer la factorización. El límite de 4 menos x, 3 más x, cuando el x tiende a infinito. Es el límite. Factorizamos por x. Aquí nos va a quedar 4 sobre x menos el 1. Y x, 3 sobre x más el 1. Cuando el x tiende a infinito. Logramos, al simplificar, nos va a quedar el límite de 4 sobre x menos 1, 3 sobre x más 1, cuando el x tiende al valor infinito. Y eso tiende al valor 0, eso tiende al valor 0, y nos queda menos 1. Eso va a implicar que i igual menos 1 es la asíntota horizontal. Tratemos de bosquejar la gráfica. Bosquejemos la gráfica de nuestra función, que es 4 menos x, 3 más x. 3 más x. Asíntota vertical en el menos 3. En el menos 3. Y asíntota horizontal en el menos 1. Ahí tenemos. Entonces tenemos acá nos damos un par de valores, como queremos despejar. Hay otra técnica que la vamos a utilizar en la segunda parte, que son encontrar los máximos y mínimos de la función. Hacer un análisis en forma analítica de la gráfica de la función, pero aquí nos vamos a apoyar con una tabla de valores que no es lo ideal, pero la única herramienta que tenemos. F de x, para cuando el x es 0, veamos en esta parte de aquí. Cuando el x es 0, nos va a quedar 4 tercios. 4 tercios. Ahí por ahí. Cuando el x es 4, la función es 0. 1, 2, 3, 4. La función es 0. Y aquí sabemos que es, ¿no? Aquí está ahí la asíntota. Entonces aquí debería tener esa forma. Para allá. Y acá, en esta parte, entonces el límite de mi función
cuando el x se acerca a menos 3 por la derecha, tiende a más infinito. Más infinito. Para valores x, f de x, en esta parte de aquí, pues para menos 4 nos va a quedar aquí 8 y menos 1. Y eso es menos 8. Entonces, cuando esto es menos 4, vamos a tener aquí este valor que es menos 8, un poquito más abajo. Y aquí nos da ya la forma que va a tener. Como es esa asíntota entonces debería tener esta característica. Ahí, ese carácter. El límite de mi función cuando el x tiende al valor menos 3 por la izquierda se va a menos infinito. Ahí hicimos un análisis muy rápido de la gráfica de la función. Y dos asíntotas, vertical y horizontal. Ahí tenemos. Eso es lo que vimos la clase del día lunes. Además, hicimos algunas evaluaciones de límites. Pero aquí falta una parte B del ejercicio. La parte B, hallar es la derivada de esa función, donde f de x es x menos 4 o 4 menos x, 4 menos x y 3 más x. 3 más x. Entonces, vamos a usar la fórmula de la derivada de una fracción. Tenemos numerador y denominador. La de formulita es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y además, como tenemos sumas allí, si tenemos la derivada de una suma, es la suma de la derivada. La suma de la derivada. Y donde una función es una constante y la derivada de una constante es 0 y la otra función es el x. Y la derivada del x vale 1. Es lo que vamos a necesitar. La derivada. Vamos a cambiar de lápiz porque ya se está acabando la tinta con eso. El denominador al cuadrado. Nos va a quedar 3 más x al cuadrado. El denominador, que es 3 más x, por la derivada del numerador, que es 4 menos x. Indico la derivada con esa forma. Menos el numerador por la derivada del denominador. El denominador, que es 3 más x. Y ahí derivada. Y aprovechando el espacio, nos va a quedar 3 más x al cuadrado, 3 más x, la derivada de una suma, es la suma de la derivada. El 4 es una constante, la derivada de una constante que es 0. Y la derivada del x, que es 1, pero ahí aparece un signo menos.
menos 4 menos x, y lo mismo. La derivada de una suma, la suma de las derivadas, la derivada del 3, que es una constante, es 0. Y la derivada del x, que vale 1. Y como la forma más... Ahí está la derivada. Ahí está la derivada. Todo lo que sigue es algo algebraico, ¿no? Menos 3 menos x menos el 4 más el x sobre 3 más el x al cuadrado. Y ahí nos va a quedar menos 7 sobre 3 más x al cuadrado. Y ahí está la derivada entonces, de esa función. Menos 7, 3 más x al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Retomamos con este ejemplo lo que hicimos el día lunes y lo que trabajamos ayer con derivación. Además, hicimos cálculo de límites. Cálculo de límites, ¿ya? Sin darle interpretación a lo que estamos haciendo. Es lo que voy a hacer ahora, ¿ya? El número 2, no sé si puse el número 1. Número 2, calcular límite de raíz cuadrada de x más 1 menos raíz cuadrada de x cuando el x tiende a infinito. En este caso a más infinito porque raíz cuadrada y los valores para que estén definidas tienen que ser positivos. Es un límite indeterminado de la forma infinito menos infinito. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja en ese tipo? En este caso hay que racionalizar. Racionalizamos y ahí rompemos la indeterminación. Es el límite de raíz de x más 1 menos raíz de x cuando el x tiende a infinito, que es igual al límite de la raíz de x más 1 menos raíz de x cuando el x tiende al valor infinito. Multiplicamos por raíz de x más 1 más raíz de x y raíz cuadrada de x más 1 más raíz de x. De esa característica vamos a romper la indeterminación. Y nos va a quedar el límite de la raíz de x más 1 menos raíz de x cuando el x tiende a infinito. Ayer le mandé un correo a la profesora coordinadora de matemáticas enviándole la fecha de las pruebas parciales, ¿ya? Y me responde que si ustedes no tienen ningún reparo, se van a mantener. Hasta ahora ustedes no me han hecho ningún comentario, entonces se mantienen la fecha de las pruebas, menos que por allí tengan alguna intersección y ahí la vamos a mover. Entonces va a depender de la respuesta de ustedes. El límite cuando el x tiende a más infinito, y aquí nos queda la suma por la diferencia. X más 1 menos x. Y partido por la raíz de x más 1 más raíz de x.
es el límite de 1, van a simplificar aquí, la raíz de x más 1 más la raíz cuadrada del x cuando el x tiende a infinito. Entonces crece mucho el denominador, por lo tanto toda la fracción tiende al valor 0. Es la respuesta de ese límite. El límite es 0. Eso, ¿ya? Algunos ejemplos del límite a infinito. Después, en esa clase, me recuerdo que terminamos con continuidad de una función en un punto. Ilustremos algunos ejemplos con ese tema. Si quedan algunos vacíos, ya allí tienen bastante material allí con ejercicios resueltos que lo pueden complementar, pero tenemos varias sesiones destinadas a ejercicios, así que no, los vacíos se van a aclarar todos, ¿no? Ahora estoy tratando de demostrar todos los temas que trabajamos en estos días. Con continuidad en un punto. Ejercicio 3, continuidad de y igual f de x en un punto que le vamos a llamar A. Entonces, 3 condiciones. Entonces, primero, que debe estar definida la función. F en A debe estar definida. La segunda parte tiene que existir el límite de la función cuando el x tiende al valor A. Es decir, el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha. Y la tercera parte, la igualdad de las dos anteriores. El límite de f de x cuando el x tiende al valor A, f igual a la función, a la imagen de la función evaluada en ese punto. Es lo que vamos a trabajar en el grupo 3. El grupo 3. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Letra A, sea f de x igual a x menos 1 para todos los x menores que 3 y 2 veces a x para los x mayores o iguales que 3. La pregunta es, ¿qué valor se le debe asignar a la constante A para que f sea continua en x igual 3. Entonces allí está definida la función en 3. Entonces en este caso vemos cómo es el límite por la izquierda y cómo es el límite por la derecha. Basta con esa condición para tener el valor de A. Entonces el límite por la izquierda, estamos acá, cuando el x tiende a 3 va a ser 2, porque es 3 menos 1, y aquí por la derecha va a ser 6 veces
6 veces A. Por lo tanto, el valor de A es 1/3. Respuesta. Para la función sea continua en A, el valor continúa en 3, en X igual a 3, en X igual a 3, en X igual 3, el valor de A debe ser 1/3. Ya, ahí tenemos una primera situación. Continuidad en un punto. Letra B. Letra B. Sea f de x igual x cuadrado menos 16 sobre valor absoluto de x menos 4. La pregunta es continua la función en x igual 4. La respuesta la podemos encontrar en la primera parte de la condición, que no, pues no está definido el valor de f de x para x igual 4, porque hay división por 0. Una alternativa. Lo otro es, si quiero omitir esa parte, veo cómo van a ser los límites laterales y como aquí está involucrado el valor absoluto, van a ser distintos. La letra C, a ver si alcanzamos allí a trabajar para la siguiente función. Si no, lo vamos a hacer arriba. Letra C, f de x igual a x cuadrado menos 25, x menos 5, para todos los x distintos de 5, y vale menos 15, si el x es 5. Si el x es 5. Si el x es 5. Entonces tenemos a la pregunta, ¿es continua la función para x igual a 5? Digamos, la parte A la satisface, porque dice que mi función en 5 vale menos 15. Nos faltaría la existencia del límite de la función cuando el x tiende al valor 5. Y analizamos entonces los límites laterales. X cuadrado, 25, x
menos 5 cuando el x tiende a 5 por la izquierda. Es de la forma 0 sobre 0, y allí podemos utilizar producto notable para romper la indeterminación, x menos 5, x más 5 y x menos 5. Cuando el x tiende al 5 por la izquierda. Simplificamos y me resulta 10. El límite de x cuadrado menos 25 cuando el x menos 5 cuando el x tiende a 5 por la derecha, y en forma similar me va a quedar 10 también. Los límites son iguales. Existe el límite de la función cuando el x tiende al valor 5, que es 10. 10. Pero, borramos arriba, la tercera parte de la definición dice que el límite cuando el x tiende al valor a debe ser igual al f en a. Lo que aquí falla, ¿cierto? Falla, porque tenemos el límite de la función cuando el x tiende al valor 5, que es 10, que es distinto del f en 5, que es menos 15. Por lo tanto, no se da esa condición. No es continuo. No es continuo. La respuesta no es continua. En x igual a 5. Ahí fue lo que trabajamos el día lunes. Y en la clase de ayer trabajamos con derivada, pasamos ya a la segunda unidad, que fue derivada. ¿No? Y vimos derivada, vimos la definición de derivada. Definición de derivada, pero no mostramos ejemplo con la definición de derivada. ¿Ya? Y mencionamos también, solamente mencionamos que la derivada tiene interpretación geométricamente, que representa la pendiente de la recta tangente en un punto. En física tiene su interpretación, y en otras ciencias también, como en economía, que allí se habla de los marginales. Ingreso marginal, costo marginal, utilidad marginal. Se mencionó solamente. Vamos a destinar una clase exclusivamente para esos temas. Dimos la definición y hicimos las demostraciones de funciones, algunas funciones básicas. ¿Qué funciones básicas? La constante, la potencia, las derivadas de las funciones trigonométricas, mostramos el seno y dijimos que el coseno de forma similar, y después hicimos un quiebre allí, hicimos un corte, vimos el álgebra derivada, el álgebra de las derivadas, y eso nos permitió demostrar la derivada de la tangente. ¿Ya? Y la otra les dije que como trabajo personal era para ustedes, yo la escribí. Entonces, como ejercicio 4 vamos a trabajar con derivadas de alguna función. Ayer, en el último ejercicio, al borrar la pizarra, me di cuenta que había cometido un error cuando revisen el video, porque puse la función x por secante y después terminé trabajando con el coseno. O sea, cambié de función, ¿no? Tengan cuidado en eso. Me di cuenta al borrar.
ejercicio del grupo 4. Hallar de y a de X si letra A es f de X, que es el X más 1 sobre X. ¿Ya? 1 sobre X. Muchas veces para optimizar el tiempo o optimizar el desarrollo es conveniente reescribir las funciones. ¿A qué me refiero? A esta. Es más cómodo reescribir el segundo sumando como una potencia que derivarla como un cociente. La voy a reescribir. Eso la vamos a reescribir. Entonces la voy a poner X más X a la menos 1. Ahí tenemos. La derivada del X, que es 1, y la potencia, bajamos la potencia y le quito 1 a la potencia. Me queda 1 menos 1 sobre X al cuadrado. Ahí está entonces la derivada. La derivada de un cociente. X más 2 y X más 3. X más 2, X más 3. La formulita ya de alguna manera se lo ilustramos en el primer ejercicio. Tenemos el denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. Por la derivada del numerador. Por la derivada del menos el numerador por la derivada del denominador. F' de X me va a quedar X más 3 y aquí me queda 1 más 0. ¿Por qué el 1? Porque la derivada del X1, la derivada de una constante es 0. Más, menos X más 2 y la derivada del X, que es 1, la derivada de una constante que es 0, sobre X más 3 al cuadrado. Y aquí escribo el resultado y usted me ayuda si lo hizo bien. Y sería 1 partido por X más 3 al cuadrado. Allí está la derivada. Si hacemos un análisis muy rápido, va a tener esta función, va a tener una asíntota vertical en menos 3 y va a tener una asíntota horizontal en el 1. ¿Ya? En el 1. Calculando el límite. Hay una regla para calcular que se utiliza derivada para calcular límites de la forma 0 sobre 0, para no hacerlo en forma algebraica, aprovechar de la derivada. ¿Ya? Y esa se llama la regla de L'Hopital, que es un noble francés muy aficionado a las matemáticas, que tenía un grupo asesor, ¿cierto? Él lo financiaba, grupos de matemáticos, que trabajaban, y él se aprovechó también, según dice la historia de eso, que muchas cosas él asumía que él había trabajado, y esa está la famosa regla de L'Hopital, ¿ya? Que permite calcular límite
en la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Y por qué yo muy rápidamente dije 1? Porque el L'Hopital, ¿qué me dice? Que dice que yo derivo en forma separada, sí. Derivo el numerador y derivo el denominador en forma separada. Dice la derivada del x1 y la derivada del x1. Entonces me queda 1, este es 0. 1. Entonces, no es necesario hacer todo eso que se lo quiere hacer en forma algebraica, que tendría que hacer, empezar a factorizar. Por allí a lo mejor lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos. La famosa regla del L'Hopital. Estamos ahora en derivadas. Vamos. Eso es si yo quiero calcular el límite, ¿no?, de esa función. El límite de esa función. Veamos esto. Número f de x igual a x al cubo más 2 veces el coseno de x. Entonces, la derivada. Tenemos la derivada de una suma, la potencia. Un análisis primero. Análisis, tenemos la derivada de una suma, la suma es la derivada. Y aquí tenemos la derivada. Esta derivada no hay problema. Y esta derivada, esta me interesa. ¿Ya? Esa me interesa. ¿Cómo la tienen que leer ustedes? ¿Cómo la tienen que leer? No como la derivada de un producto, aunque es un producto. Pero la van a leer ustedes, la derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función. Es la constante por la derivada de la función. ¿Ya? Es un caso particular de la derivada de un producto. Pero así es más rápido. Tenemos la derivada de x cubo, 3 veces el x cuadrado. Y la derivada de una constante, una función, es la constante por la derivada de la función. Y la derivada del coseno es menos el seno de x. Resultado, f' de x, 3 veces x cuadrado menos 2 veces el seno de x. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ya. Veamos f de x ahora como producto. Vamos a poner x cuadrado por la secante de x. X cuadrado por la secante. ¿Ya? Demostremos cuál es la derivada de la secante. Previamente, vamos a encontrar o a determinar la derivada de la secante. ¿Cómo la vamos a hacer? Tal como les dije, aprovechando el álgebra de las derivadas. El álgebra, no por definición. Se puede hacer, pero es muy largo. Entonces, la secante de x sabemos que es igual a 1 sobre el coseno de x. 1 sobre el coseno de x. Y eso lo derivamos. Eso lo derivamos. Teníamos entonces allí, estaba pensando en la potencia, porque recuerden que antes puse 1 sobre x como x a la menos 1, entonces, ¿lo puedo hacer por allí? No, porque tendría que usar regla de la cadena. No puedo, estoy obligado a hacerlo, aplicar la fórmula del cociente. El denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Allí. Eso significa derivada, no es que sea un 1. ¿Ya? Derivada
derivada. El 1 es una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Entonces todo eso es 0. La derivada del coseno es menos seno. Con ese menos me queda más. El seno de x. Seno de x. No sé por qué estoy escribiendo secante si estoy diciendo seno. Ya. Seno de x. Seno de x. Sobre coseno de x. Y esto es coseno. Vamos a tener seno de x, coseno de x, y 1 sobre coseno de x. La derivada de la secante, entonces es 1 sobre el coseno es la secante de x. Y tangente sobre el coseno, nada que ver. El seno sobre el coseno es la tangente. Ahí me engaña mi mente, me engaña. El seno sobre el coseno es la tangente. Entonces, la derivada de la secante es secante tangente. Ahora sí hacemos el ejercicio. Este es lo que yo les propuse a ustedes ya como trabajo personal, ¿no? Las derivadas de las restantes funciones trigonométricas. Hicimos solamente la del seno, que es el coseno, y el coseno que dije que se hace en forma similar, que es menos el seno. La tangente lo hicimos. Y las otras, la cotangente es menos cosecante al cuadrado, la secante por tangente, y la cosecante menos cosecante por cotangente. Y después salen así en forma muy natural. ¿No? En forma muy natural salen esas. Continuemos, aquí arribita. La derivada. Vamos a indicar. Después es la primera función por la derivada de la segunda. Más la segunda función por la derivada de la primera. Ahí. El producto es conmutativo, así que pues lo podemos dar otro orden. Entonces, x cuadrado, la derivada de la secante, que es secante x tangente x, más la derivada de x cuadrado, que es 2x, lo ponemos allí, 2x por secante de x. Ahí tenemos la derivada. Y ahí podríamos hacer cualquier combinación. Lo que me interesa en esta parte no es que aquí ustedes hagan bastante ejercicio, no, sino la fórmula potencia. Piensen, la potencia, tanto, la constante, tanto, la derivada de una suma, la derivada, eso, por ahora. Lo que sí hay que gastar bastante tiempo cuando trabajemos con derivadas de funciones compuestas. Ahí sí. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, ¿ya? Si yo digo cuál es la derivada de un cociente, eso. ¿Cuál es la derivada del seno? Esto. La derivada de la tangente, tal cosa. Eso. Ahí no, moverse ahí. Pero no gastar tanto tiempo ahí en ejercicio. Eso sí, cuando trabajemos con las compuestas. Ya. Cualquier ejercicio que se me agotó ya los que tenemos allá, cualquier combinación. Cualquier combinación. De E. F de X, pongamos algo bastante extraño, que queda menos 2, más raíz de 2, menos e elevado a 2,
partido por tangente de x más x al cuadrado. Allí por poner algo. ¿Ya? Por poner algo. Vamos. Vamos a hacer esta derivada. La derivada. Entonces tenemos acá el denominador al cuadrado. El denominador, tangente de x más x cuadrado. Por la derivada, que la voy a hacer inmediata, del numerador. La potencia. Menos 2, x a la menos 3. Eso es constante, eso es constante. Es 0. Repito. El denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador. La potencia. Bajamos el 2, le quitamos 1 a la potencia. Constante, constante, 0. Menos el numerador, x a la menos 2, más raíz de 2, menos c elevado a 2. Por la derivada de eso. La derivada de la tangente es secante cuadrado de x y la derivada del x cuadrado, que es 2x. Y ahí está la derivada. Todo lo que sigue no tiene nada que ver con derivada, ¿ya? Yo les quiero dejar aquí un desafío a ustedes, que es lo que voy a empezar la próxima clase. Y borro. ¿Hasta dónde llegan ustedes? Me interesa. Ya visualizaron cómo demostrar las restantes funciones trigonométricas. Ya, si yo les pregunto a ustedes, a algunos de sus compañeros que ha faltado a la clase, ¿cómo les va a preguntar a ustedes? Le pueden preguntar, ¿qué vieron? Vimos las derivadas de las funciones trigonométricas. Interesante. ¿Cómo se hace la derivada del seno? Hay que aplicar la definición. Del coseno, aplicar la definición. Y de la tangente, tengo que aplicar el álgebra de las derivadas. ¿Cómo? Con un cociente. Seno sobre coseno y derivo. ¿Y cómo se deriva la cosecante? Con un cociente también. 1 sobre el seno. Y ahí va a salir la fórmula. ¿Ya? Eso, rescátenlo. Me quiero que se lo metan bien en la cabecita eso. ¿Ya? Eso. ¿Ya? De hacerlo van a ser capaces ustedes. ¿Ya? Pero este es el desafío para ustedes, que es lo que vamos a empezar la próxima clase. Quiero que hasta donde avance. Si lo logran hacer, los felicito. ¿Ya? Trabajo personal. Trabajo personal. Verificar que la derivada de la función exponencial es la función exponencial. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con la única herramienta que tenemos? Por la definición. F de x es elevado a x. Entonces usar definición. No es tan simple la justificación, porque hay algunos elementos que están involucrados, ¿ya? Pero es un desafío hasta dónde llegan. Hasta dónde llegan, ¿ya? Si lo logran, perfecto. Si no lo logran, lo hacemos el lunes. Eso es lo que tenía que hacer, ¿ya? Eso es lo que me faltaba, ¿ya? Lo que me faltaba. Bien, mis queridos alumnos, esta es la sesión de hoy jueves, que es la estrategia que vamos a llevar todas las clases. Es lo posible, retomar lo que hemos trabajado el día lunes
y el día miércoles, y ahí se refuerza el día jueves. Y damos desafíos para que ustedes el próximo lunes podamos avanzar, ¿ya? Y aclarar dudas. Detenemos la grabación y nos despedimos.